Hay una mujer cuyo nombre ha sido repetido millones de veces a lo largo de 2000 años. Una mujer cuya imagen fue distorsionada, cuya identidad fue reducida, cuya voz fue silenciada. Y sin embargo, ella estuvo presente en el momento más importante de la historia de la fe cristiana. Ella fue testigo de la resurrección. Ella fue la primera en ver al Cristo resucitado. Ella fue llamada la apóstol de los apóstoles. Su nombre es María Magdalena. Pero lo que te han contado sobre ella no es toda la verdad. De hecho, es posible que gran parte de lo que conoces haya sido construido deliberadamente para ocultar algo mucho más grande, algo que, si se revelara completamente, transformaría la manera en que entendemos el cristianismo primitivo, el papel de la mujer en la fe y la naturaleza misma del mensaje de Cristo. ¿Por qué la Iglesia construyó una narrativa que convirtió a María Magdalena en una prostituta arrepentida cuando los evangelios jamás la describen así? ¿Por qué sus enseñanzas fueron excluidas de los textos oficiales? ¿Por qué su cercanía con Jesús fue minimizada, cuestionada o directamente borrada de la memoria colectiva? El investigador español J. J. Benítez, conocido por su trabajo exhaustivo sobre los evangelios y los manuscritos antiguos, ha dedicado años a reconstruir la figura real de María Magdalena, y lo que encontró no es una historia de pecado y redención, es una historia de liderazgo, de conocimiento espiritual profundo, de una discípula que comprendió el mensaje de Cristo de una manera que pocos lograron. Esta no es una teoría de conspiración, es un análisis basado en textos gnósticos, evangelios apócrifos, documentos históricos y el trabajo de teólogos e historiadores que han cuestionado la narrativa oficial durante décadas. Lo que voy a compartir ilumina algo que casi nadie se detiene a observar, que la supresión de María Magdalena no fue un accidente, fue una decisión. Y esa decisión tiene raíces profundas en el control, en el poder y en el miedo a una verdad que desafiaba las estructuras religiosas que estaban siendo construidas en los primeros siglos del cristianismo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambia la historia de una mujer, cambia la historia de la fe misma. En 1945, en las cuevas de Nag Hammadi, en Egipto, un campesino llamado Muhammad Ali al-Samman hizo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Dentro de una vasija de barro sellada encontró 13 códices de papiro que contenían textos que habían sido ocultados durante más de 1600 años. Entre esos textos estaba el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Tomás, documentos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, documentos que fueron considerados heréticos. Documentos que, sin embargo, nos muestran una imagen completamente diferente de los primeros cristianos y de las mujeres que los acompañaban. Y en esos textos, María Magdalena no es una figura secundaria, es central, es maestra, es reveladora de misterios, es la discípula amada. En el Evangelio de María, ella relata una visión que tuvo, una enseñanza privada que Jesús le dio. Pedro, al escucharla, se indigna. ¿Acaso él habló con una mujer en secreto sin nuestro conocimiento? Pregunta. Y Leví responde, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? El Salvador la conoce bien, por eso la amó más que a nosotros. Más que a nosotros. Esa frase no es poética, es una afirmación histórica que revela una tensión real entre los discípulos, una tensión entre el liderazgo masculino que estaba comenzando a consolidarse y la autoridad espiritual de una mujer que había recibido enseñanzas directas de Cristo. J. Benítez, en su investigación sobre los manuscritos del Mar Muerto y los evangelios gnósticos, señala algo crucial. Los textos más antiguos sobre María Magdalena no contienen ninguna referencia a prostitución, a pecado sexual o a arrepentimiento moral. Esa narrativa fue construida siglos después, y no por accidente. La pregunta es, ¿por qué? Porque si María Magdalena era vista como una líder espiritual, como una apóstol con autoridad, como alguien que comprendía las enseñanzas más profundas de Cristo, entonces su existencia desafiaba el modelo de iglesia que estaba siendo construido, un modelo patriarcal, un modelo donde las mujeres no podían enseñar, no podían liderar, no podían tener voz en los asuntos sagrados. Y así, lentamente, deliberadamente, su imagen fue transformada. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. En los evangelios canónicos, María Magdalena aparece más veces que la mayoría de los apóstoles. Ella está al pie de la cruz cuando casi todos habían huido.
Ella va al sepulcro al tercer día. Ella es la primera en ver al Cristo resucitado, y ella es enviada por Jesús a anunciar la resurrección a los demás. Ese es el rol de un apóstol, el rol de alguien que ha visto al Señor y lo anuncia. Entonces, ¿por qué no la llamamos así? Para entender cómo María Magdalena fue transformada de apóstol en pecadora, debemos volver al siglo VI. En el año 591, el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón que cambió para siempre la percepción de esta mujer. Gregorio declaró que María Magdalena, María de Betania, la hermana de Lázaro, y la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en la casa de Simón el Fariseo eran la misma persona. No había evidencia bíblica para esta afirmación. Los evangelios nunca conectan a estas tres mujeres, pero la declaración papal se convirtió en doctrina, y así María Magdalena fue reducida a una prostituta arrepentida. Su liderazgo fue olvidado, su testimonio fue minimizado, su voz fue silenciada. ¿Por qué hizo esto Gregorio? Algunos historiadores creen que fue un esfuerzo por consolidar la narrativa de redención y pecado que la Iglesia estaba promoviendo, una narrativa donde la mujer era vista como fuente de tentación y donde la salvación pasaba exclusivamente por la autoridad clerical masculina. Pero hay algo más profundo aquí, porque en los textos gnósticos María Magdalena no es sólo una seguidora, es una reveladora de conocimiento, es alguien que entiende los misterios del reino de una manera que otros no logran, y ese conocimiento, esa autoridad espiritual representaba una amenaza. En el Evangelio de Felipe se dice: la compañera del Salvador es María Magdalena, el Señor la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Este pasaje ha sido objeto de debates intensos. Algunos lo interpretan literalmente, otros simbólicamente. Pero lo que es innegable es que María Magdalena tenía una cercanía con Jesús que generaba celos y tensión entre los demás. Y esa tensión está documentada. En el Evangelio de María, cuando Pedro cuestiona su autoridad, Leví le responde defendiéndola. En el Pistis Sophia, un texto gnóstico del siglo III, Pedro se queja de que María habla demasiado y que él no puede soportarlo. Jesús responde que cualquiera que sea movido por el Espíritu tiene derecho a hablar. Esto no es ficción teológica, es un reflejo de una lucha real que estaba ocurriendo en los primeros siglos del cristianismo, una lucha entre un cristianismo inclusivo, donde las mujeres podían profetizar, enseñar y liderar, y un cristianismo institucional donde el poder se consolidaba en manos de hombres, y María Magdalena, como símbolo de ese cristianismo inclusivo, tenía que ser neutralizada. Entonces su historia fue reescrita, su identidad fue fusionada con la de una pecadora, su testimonio fue cuestionado, y su nombre fue convertido en sinónimo de arrepentimiento, no de liderazgo. Pero los textos antiguos cuentan otra historia, y esa historia nos obliga a preguntarnos: ¿qué más se ha ocultado? Cuando los padres de la Iglesia comenzaron a definir qué textos serían considerados sagrados y cuáles serían rechazados, no fue un proceso neutral, fue un proceso político, fue un proceso de poder. En el Concilio de Nicea, en el año 325, el emperador Constantino convocó a obispos de todo el imperio para unificar la doctrina cristiana. Pero unificar también significaba excluir, y muchos textos que circulaban entre las comunidades cristianas primitivas fueron declarados heréticos. Entre esos textos estaban los evangelios que hablaban de María Magdalena con autoridad, los evangelios que la mostraban como maestra, los evangelios que la presentaban como la discípula más cercana a Cristo. ¿Por qué fueron excluidos? Porque amenazaban la estructura de poder que estaba siendo construida, una estructura donde el sacerdocio era exclusivamente masculino, donde la autoridad espiritual era mediada por la jerarquía eclesiástica, donde la mujer era vista como subordinada, no como igual. J. J. Benítez, en su análisis de los manuscritos antiguos, señala algo que muchos teólogos prefieren ignorar. Los primeros cristianos no tenían una doctrina unificada sobre el rol de la mujer. En algunas comunidades, las mujeres eran diaconisas, profetisas, maestras, en otras eran excluidas del liderazgo. Pero a medida que la Iglesia institucional ganaba poder, la segunda perspectiva se impuso, y María Magdalena, como símbolo del liderazgo femenino, tuvo que ser reinterpretada. Hay un pasaje en el Evangelio de Tomás que ilustra esta tensión. Pedro dice: que María salga de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Y Jesús responde: mira.
Yo la guiaré para hacerla hombre, de modo que ella también pueda convertirse en un espíritu viviente semejante a ustedes los hombres, porque cada mujer que se hace hombre entrará en el reino de los cielos. Este pasaje ha sido malinterpretado durante siglos. Muchos lo leen literalmente, como si Jesús estuviera diciendo que las mujeres deben convertirse en hombres, pero en el contexto gnóstico, hacerse hombre no es una transformación de género, es una transformación espiritual. Es alcanzar la plenitud del ser humano, el estado de iluminación espiritual que trasciende las divisiones terrenales. Lo que este pasaje realmente muestra es que Pedro quería excluir a María, y Jesús la defendió, pero esa defensa fue olvidada, y en su lugar se construyó una narrativa donde la mujer era vista como inferior, como tentadora, como alguien que necesitaba ser controlada, y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. Porque la supresión de María Magdalena no es solo sobre una mujer, es sobre todas las mujeres, es sobre quién tiene voz en la fe, es sobre quién tiene autoridad para interpretar lo sagrado, y cuando esa autoridad es monopolizada por un grupo, cuando esa autoridad se convierte en poder institucional, entonces cualquier voz que desafíe ese poder debe ser silenciada. María Magdalena fue silenciada, pero su historia sobrevivió, en los márgenes, en los textos prohibidos, en las tradiciones orales de comunidades que nunca olvidaron quién era ella realmente. Y ahora, 2000 años después, esa historia está resurgiendo. Vamos a los textos, vamos a las fuentes primarias. Porque si queremos entender quién fue María Magdalena, no podemos depender solo de lo que la tradición nos ha dicho. Debemos ir a los evangelios, debemos ir a los manuscritos, debemos ir a la evidencia. En el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los evangelios canónicos, María Magdalena aparece por primera vez en el capítulo 15, versículo 40. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres estaban presentes en la crucifixión. Cuando los discípulos hombres habían huido por miedo, ellas permanecieron. Y al tercer día, cuando fueron al sepulcro, María Magdalena fue la primera en descubrir que la tumba estaba vacía. En el Evangelio de Juan, la narrativa es aún más reveladora. En el capítulo 20, María Magdalena va sola al sepulcro. Ve que la piedra ha sido removida. Corre a avisar a Pedro y al discípulo amado. Ellos van, ven y regresan a sus casas. Pero María se queda, y es a ella a quien se le aparece Jesús primero. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella piensa que es el jardinero, y entonces Jesús dice su nombre, María, y ella responde, Raboní, que significa maestro. Este momento es profundamente íntimo, no es un encuentro público, es personal, es una revelación privada, y Jesús le da una misión. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa es una comisión apostólica. Esa es la definición de un apóstol, alguien que ha visto al Señor resucitado y es enviado a proclamarlo. Y sin embargo, en la tradición cristiana, María Magdalena no es llamada apóstol, es llamada testigo, es llamada seguidora, es llamada pecadora arrepentida. ¿Por qué? Porque reconocer su apostolado significaría reconocer que una mujer fue la primera en recibir la revelación más importante de la fe cristiana, y eso cuestionaría todo el orden establecido. Ahora vayamos a los textos gnósticos. En el Evangelio de María, que fue escrito probablemente en el siglo II, encontramos una conversación entre María y los discípulos después de la resurrección. Jesús se ha ido y los discípulos están confundidos, asustados. María se levanta y les habla, les dice, no lloren, no estén afligidos, no duden, su gracia estará con ustedes y los protegerá. Más bien, alabemos su grandeza, porque nos ha preparado y nos ha hecho verdaderamente humanos. Luego, Pedro le pide que comparta las enseñanzas que Jesús le dio en privado, y ella relata una visión, una enseñanza sobre el ascenso del alma, sobre cómo superar las potencias que la atan al mundo material. Es una enseñanza profunda, es una enseñanza gnóstica, y es una enseñanza que sólo ella recibió. Pero cuando termina, Andrés y Pedro la cuestionan. ¿Realmente el Salvador dijo estas cosas? Pregunta Andrés, y Pedro añade, ¿acaso él habló con una mujer en secreto, sin nuestro conocimiento? ¿Debemos volvernos y escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? La respuesta de Leví es contundente. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna,
¿Quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Este es un documento histórico, no es ficción, es un reflejo de las tensiones reales que existían en las comunidades cristianas primitivas, y lo que nos muestra es que María Magdalena no solo era respetada por algunos, sino que también era rechazada por otros, y ese rechazo estaba basado en el hecho de que era mujer. J. J. Benítez, en su obra Caballo de Troya, aunque es una serie novelada, se basa en investigaciones exhaustivas sobre los evangelios y los manuscritos antiguos, y una de las conclusiones a las que llega es que María Magdalena fue una de las pocas personas que realmente comprendió el mensaje espiritual de Jesús, no el mensaje institucional, no el mensaje político, sino el mensaje místico, el mensaje de transformación interior, el mensaje de que el reino de los cielos está dentro de ti, y ese mensaje era peligroso, porque si el reino está dentro de ti, entonces no necesitas intermediarios, no necesitas sacerdotes, no necesitas una jerarquía, solo necesitas tu propia conexión con lo divino, y eso, en un mundo donde la Iglesia estaba consolidando su poder, no podía ser permitido. Entonces María Magdalena fue reescrita, su mensaje fue olvidado, y su identidad fue transformada en algo que pudiera ser controlado. Pero la verdad va aún más lejos. Hay una tradición antigua, mantenida por comunidades cristianas orientales, que dice que María Magdalena no solo fue testigo de la resurrección, hay quienes sostienen que ella fue la compañera espiritual de Jesús, que ella fue su igual en conocimiento, que ella fue quien continuó sus enseñanzas después de su partida. Esta idea ha sido controvertida durante siglos. Ha sido rechazada por la Iglesia oficial, ha sido ridiculizada como herejía, pero los textos gnósticos insisten en ella. En el Evangelio de Felipe se dice claramente: la compañera del Salvador es María Magdalena. El Señor la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Los otros discípulos se ofendían por esto y expresaban su desaprobación. Le decían: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió: si un ciego y uno que ve están juntos en la oscuridad, no se diferencian, pero cuando llega la luz, el que ve verá la luz, y el ciego permanecerá en la oscuridad. Este pasaje ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos lo ven como evidencia de una relación romántica, otros lo ven como simbólico, representando la unión mística entre el maestro y el discípulo iluminado. Pero lo que es innegable es que María Magdalena tenía un estatus especial. Era amada de una manera que otros no lo eran, y eso generaba celos. ¿Por qué Jesús la amaba más? Porque ella comprendía, porque ella veía, porque ella había alcanzado un nivel de conciencia espiritual que los demás aún no habían logrado, y en una tradición espiritual donde el conocimiento interior es la clave de la salvación, esa comprensión la convertía en la discípula más importante. Pero hay más. Según algunas tradiciones, después de la resurrección, María Magdalena viajó a Francia. Llevó consigo las enseñanzas secretas de Jesús, fundó comunidades, enseñó, y su linaje espiritual continuó en secreto, preservado por grupos que rechazaban la autoridad de Roma. Estas tradiciones fueron suprimidas, fueron declaradas heréticas, pero sobrevivieron en leyendas, en reliquias, en catedrales construidas en su honor. En el sur de Francia, en la región de Provenza, hay iglesias dedicadas a María Magdalena. Hay cuevas donde, según la leyenda, ella vivió y meditó. Hay reliquias que se dice que son sus restos, y hay una devoción popular que nunca desapareció, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia por minimizar su importancia. ¿Por qué? Porque la gente nunca olvidó quién era ella realmente, porque su historia resonaba con algo profundo en el alma humana, la historia de alguien que fue rechazado, silenciado, malinterpretado, pero que nunca dejó de ser portador de la verdad. J. Benítez sugiere algo radical en sus investigaciones, que María Magdalena no fue solo una discípula, fue una maestra por derecho propio, fue alguien que llevó el mensaje de Cristo de una manera que los apóstoles masculinos no pudieron o no quisieron. Y si eso es cierto, entonces todo lo que hemos creído sobre los orígenes del cristianismo necesita ser reexaminado, porque si María Magdalena era igual a Pedro, si era igual a Juan, si era igual a cualquiera de los 12, entonces la exclusión de las mujeres del liderazgo eclesiástico no tiene fundamento bíblico. Es una construcción humana, es una decisión política,
Es una traición al mensaje original de Cristo, y esa es la revelación más impactante de todas, que la supresión de María Magdalena no fue solo una injusticia histórica, fue una alteración del mensaje mismo del Evangelio, un mensaje que decía que en Cristo no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego, un mensaje de igualdad radical, un mensaje de liberación espiritual que trascendía todas las divisiones humanas. Pero ese mensaje era demasiado peligroso para las estructuras de poder que estaban siendo construidas. Entonces fue modificado, fue domesticado, fue convertido en una religión de control en lugar de una religión de liberación. Y María Magdalena, como símbolo de esa liberación, tuvo que ser borrada, pero no pudo ser borrada completamente, porque su nombre estaba en los Evangelios, su presencia era innegable, su testimonio era demasiado importante para ser ignorado. Entonces fue transformada, fue convertida en algo que pudiera ser manejado, en algo que reforzara la narrativa de pecado y redención, en lugar de desafiarla. Y durante 1500 años esa transformación funcionó, hasta que los textos ocultos fueron descubiertos, hasta que los estudiosos comenzaron a cuestionar la narrativa oficial, hasta que la verdad comenzó a emerger de las sombras, y ahora estamos aquí, mirando esa verdad, enfrentándonos a ella, y preguntándonos qué vamos a hacer con ella. Quizás te estés preguntando, ¿por qué importa esto hoy? ¿Por qué debería importarme lo que pasó hace 2000 años con una mujer cuya historia fue distorsionada? Importa porque las historias que nos cuentan moldean la realidad que vivimos. Importa porque las narrativas que aceptamos sin cuestionarlas se convierten en estructuras de poder que controlan nuestras vidas. Importa porque la supresión de María Magdalena no fue un evento aislado. Fue parte de un patrón más grande de silenciamiento, de exclusión, de control. Y ese patrón continúa hoy. Piensa en todas las voces que han sido silenciadas a lo largo de la historia. Piensa en todas las verdades que han sido ocultadas porque amenazaban el poder establecido. Piensa en todas las personas que han sido marginadas, desacreditadas o transformadas en algo que no eran porque su existencia desafiaba el status quo. María Magdalena es un símbolo de todas esas voces, y su historia nos obliga a preguntarnos, ¿a quién estamos silenciando hoy? ¿Qué verdades estamos ocultando? ¿Qué narrativas estamos aceptando sin cuestionarlas? La Iglesia, durante siglos, enseñó que las mujeres eran inferiores, que no podían enseñar, que no podían liderar, que su rol era ser sumisas, obedientes, silenciosas, y esa enseñanza no vino de Jesús, vino de interpretaciones humanas, vino de decisiones políticas, vino de hombres que querían mantener el control. Y esas enseñanzas han causado un daño incalculable, han privado a la humanidad de las voces, la sabiduría, el liderazgo de la mitad de la población, han creado estructuras de opresión que todavía existen hoy, han distorsionado el mensaje de Cristo hasta hacerlo irreconocible. Pero cuando recuperamos la historia de María Magdalena, cuando reconocemos quién era ella realmente, comenzamos a desmantelar esas estructuras, comenzamos a cuestionar las narrativas que nos han sido impuestas. Comenzamos a imaginar un mundo diferente, un mundo donde las mujeres son reconocidas como iguales en lo espiritual, en lo intelectual, en lo humano, un mundo donde el liderazgo no es monopolizado por un género, un mundo donde la verdad no es controlada por instituciones, sino que es buscada libremente por cada persona. Ese es el mundo que María Magdalena representa, y ese es el mundo que fue suprimido cuando ella fue silenciada. Pero ese mundo todavía es posible, todavía está al alcance. Todavía podemos construirlo y comienza con algo simple, con reconocer la verdad, con dejar de aceptar las narrativas que nos han dado sin cuestionarlas, con buscar las voces que han sido silenciadas, con honrar a las personas que fueron marginadas. J. Benítez, en sus escritos, nos invita a hacer exactamente eso, nos invita a cuestionar, nos invita a investigar, nos invita a no aceptar las respuestas fáciles, las explicaciones oficiales, las verdades convenientes, porque la verdad real, la verdad profunda, siempre está oculta debajo de las capas de interpretación, de tradición, de poder, y cuando tenemos el coraje de buscar esa verdad, cuando tenemos la voluntad de enfrentarnos a ella, entonces comenzamos a transformarnos, no solo como individuos, sino como comunidad, como sociedad, como humanidad. La historia de María Magdalena no es solo una historia del pasado, es una historia del presente, es una historia sobre ti, sobre tu capacidad de cuestionar, sobre tu capacidad de buscar,
sobre tu capacidad de reconocer la verdad, incluso cuando es incómoda, incluso cuando desafía todo lo que te han enseñado. Y esa capacidad es lo que te hace libre, porque la verdad, como dijo Jesús, te hará libre, no la verdad que te imponen, sino la verdad que descubres por ti mismo, la verdad que resuena en lo más profundo de tu ser, la verdad que ilumina tu camino y transforma tu vida. Esa es la verdad que María Magdalena representa, y esa es la verdad que nunca podrá ser completamente silenciada. Ahora quiero hablarte directamente, no como espectador, sino como alguien que está en un camino espiritual, alguien que busca, alguien que cuestiona, alguien que siente en su interior que hay algo más allá de lo que le han enseñado. La historia de María Magdalena es tu historia también, porque todos hemos sido silenciados en algún momento, todos hemos sentido que nuestra voz no importa. Todos hemos experimentado la sensación de que la verdad que vemos no es reconocida por los demás, y todos hemos tenido que decidir, ¿seguimos el camino que nos han marcado o buscamos nuestro propio camino? María Magdalena eligió su propio camino, siguió a Jesús cuando era peligroso hacerlo, se quedó cuando otros huyeron, buscó cuando otros se conformaron, y fue recompensada con la revelación más importante, la visión del Cristo resucitado, pero su recompensa no fue reconocimiento, fue rechazo, fue cuestionamiento, fue ser convertida en algo que no era, y aún así su historia sobrevivió, porque la verdad siempre encuentra una manera. ¿Qué verdad estás escondiendo en tu propia vida? ¿Qué parte de ti ha sido silenciada por miedo, por presión, por la necesidad de encajar? ¿Qué voz interior estás ignorando porque es más fácil seguir el camino que otros han trazado para ti? La transformación espiritual no es cómoda, no es fácil. No es algo que sucede porque lees un libro o escuchas un sermón, es algo que sucede cuando tienes el coraje de enfrentarte a tu propia verdad, cuando tienes la voluntad de cuestionar las creencias que te han dado, cuando tienes la fuerza de caminar tu propio camino, incluso si tienes que hacerlo solo. María Magdalena caminó sola. Después de la resurrección, cuando los discípulos volvieron a sus vidas anteriores, ella continuó. Cuando fue cuestionada, ella no se retractó. Cuando fue rechazada, ella no se rindió. Y esa es la lección más profunda que su historia nos ofrece, que la verdad espiritual no depende de la validación externa, no depende de que otros te crean, no depende de que las instituciones te reconozcan, depende solo de tu propia conexión con lo divino, de tu propia búsqueda, de tu propia experiencia. Jesús no le dijo a María Magdalena que esperara la aprobación de Pedro para compartir su testimonio. Le dijo, ve y anuncia. Le dio autoridad directa. Le dio una misión. Le confió el mensaje más importante de todos. Y esa es la misma autoridad que tienes tú, no porque una institución te la dé, sino porque es tu derecho como ser humano, como hijo o hija de lo divino, como alguien que lleva dentro de sí la capacidad de conocer, de comprender, de conectar con lo sagrado. Nadie puede darte esa autoridad, pero nadie puede quitártela tampoco. Y cuando reconoces eso, cuando lo integras en tu vida, entonces comienzas a transformarte. Dejas de buscar respuestas afuera, dejas de depender de que otros te digan qué creer, dejas de necesitar validación externa para confiar en tu propia experiencia y comienzas a vivir desde tu propia verdad, desde tu propia luz, desde tu propia conexión con lo divino. Ese es el camino que María Magdalena caminó, y ese es el camino que está disponible para ti también. No es un camino fácil, habrá quienes te cuestionen, habrá quienes te rechacen, habrá quienes intenten silenciarte porque tu verdad desafía sus creencias. Pero si permaneces fiel a tu propia experiencia, si confías en tu propia conexión, si tienes el coraje de caminar tu propio camino, entonces descubrirás algo que ninguna institución puede darte, libertad espiritual verdadera. Y esa libertad es lo que Jesús enseñó, no una religión de reglas, no una religión de control, sino una religión de liberación, de transformación, de despertar. María Magdalena lo comprendió, y por eso fue silenciada, pero su historia ha resurgido, y su mensaje está vivo hoy, en ti, en mí, en todos los que nos atrevemos a cuestionar, en todos los que nos atrevemos a buscar, en todos los que nos atrevemos a caminar nuestro propio camino espiritual, sin importar lo que otros digan. Ese es el legado de María Magdalena, y ese es el regalo que su historia nos ofrece, la invitación a ser valientes, a ser auténticos, a ser libres. Estamos llegando al final de este viaje, pero en realidad esto no es un final, es un comienzo, porque ahora que conoces la verdad sobre María Magdalena, ahora que has visto cómo fue transformada, silenciada y finalmente redescubierta,
tienes una decisión que tomar. Puedes ignorar esta historia. Puedes decir que es interesante, pero que no cambia nada. Puedes volver a las narrativas que te han dado, a las creencias que te han enseñado, a la comodidad de no cuestionar. O puedes dejar que esta historia te transforme. Puedes permitir que abra tu mente. Puedes usarla como una puerta hacia una comprensión más profunda de la fe, de la espiritualidad, de lo que significa ser humano. Porque la historia de María Magdalena no es solo sobre el pasado, es sobre el futuro, es sobre qué tipo de mundo queremos construir, un mundo donde las voces de todos son escuchadas, un mundo donde la verdad no es controlada por instituciones, un mundo donde cada persona tiene el derecho de buscar su propia conexión con lo divino. Ese mundo es posible, pero solo si lo creamos, solo si nos atrevemos a cuestionar las estructuras que nos han sido dadas, solo si nos atrevemos a honrar las voces que han sido silenciadas, solo si nos atrevemos a vivir desde nuestra propia verdad. J. Benítez, al final de sus investigaciones, no pretende dar respuestas definitivas, pretende abrir puertas, pretende invitarnos a investigar por nosotros mismos, pretende recordarnos que la verdad no es algo que se nos da, es algo que se busca, algo que se descubre, algo que se vive. Y María Magdalena, como símbolo de esa búsqueda, nos recuerda que la verdad siempre sobrevive, puede ser ocultada, puede ser distorsionada, puede ser rechazada, pero nunca puede ser destruida completamente, porque la verdad está escrita en el alma humana, está en nuestro deseo de conocer, está en nuestra necesidad de comprender, está en nuestra capacidad de amar, de buscar, de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Y esa verdad, esa búsqueda, ese deseo es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace divinos, es lo que nos conecta con el misterio más profundo de la existencia. María Magdalena vio ese misterio, lo tocó, lo vivió y lo compartió, y aunque su voz fue silenciada durante siglos, hoy resuena más fuerte que nunca, porque estamos listos para escucharla, porque estamos listos para cuestionar, porque estamos listos para buscar nuestra propia verdad, y cuando hacemos eso, cuando nos atrevemos a caminar ese camino, entonces algo extraordinario sucede, nos convertimos en portadores de la luz, nos convertimos en testigos de la verdad, nos convertimos en apóstoles de una nueva comprensión, no porque una institución nos lo diga, sino porque lo hemos experimentado por nosotros mismos, porque lo hemos sentido en lo más profundo de nuestro ser, porque lo hemos vivido en nuestra propia transformación. Ese es el mensaje profético que la historia de María Magdalena nos ofrece, que la verdad no está en las estructuras externas, está en tu interior, en tu capacidad de ver, en tu capacidad de comprender, en tu capacidad de amar, y cuando descubres esa verdad, cuando la vives, cuando la compartes, entonces te conviertes en lo que María Magdalena fue, un testigo, un revelador, un portador de luz en un mundo que necesita desesperadamente ser iluminado. Así que te dejo con una pregunta, no para que la respondas ahora, sino para que la lleves contigo, para que medites sobre ella, para que la dejes transformarte. Si María Magdalena fue silenciada por decir la verdad, ¿qué verdades estás silenciando en tu propia vida? ¿Y qué pasaría si tuvieras el coraje de hablarlas? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, no tiene una respuesta rápida, pero tiene una respuesta, y esa respuesta está en ti. Solo tienes que tener el coraje de buscarla, que tu camino esté lleno de luz, que tu búsqueda esté llena de verdad, y que tu vida sea un testimonio del poder transformador de la autenticidad espiritual, porque eso es lo que María Magdalena nos enseñó, y eso es lo que nunca podrá ser olvidado.